Hola, buenos días y bienvenido hoy a nuestro tiempo aquí en la iglesia estudiando la palabra de Dios. Espero que te encuentres bien tú y tu familia y espero que Dios bendiga fuertemente hoy nuestro tiempo viendo algo más del libro de Lucas y de la vida de Jesús. Hace 15 días comencé con una pregunta acerca de la muerte, preguntándote si en algún momento en tu vida estabas enfrentando la muerte, si pensabas, ahorita yo puedo morirme. Y es algo muy difícil estar en esa situación. Hoy tengo otra pregunta semejante, pero es algo diferente. Y la pregunta es, ¿en algún momento te has sentido desesperado por las circunstancias difíciles, tan difíciles de tu vida? Tú pensabas que no encontrabas una salida de tu situación difícil. Hoy tenemos en el libro de Lucas, capítulo 8, una historia de dos personas, dos situaciones donde, hablando en términos humanos, no había una salida. Unas situaciones muy desesperadas, muy complicadas. Pero también hoy vamos a ver la ayuda de Jesús en estas circunstancias. Así que es un mensaje de mucha esperanza. La esperanza viva que tenemos en Jesús. Vamos a comenzar con una oración y después estudiaremos juntos la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Señor, venimos en tu presencia y entendemos que en esta vida, en este mundo, todos nosotros en algún momento vivimos situaciones desesperadas. Momentos cuando sentimos que no sabemos ni qué hacer, ni a quién acudir. Y Señor, tú conoces los que estamos hoy viendo este video. Tú conoces las circunstancias de nuestras vidas y, Señor, ayúdanos a ver claramente hoy quién eres tú, la ayuda y la esperanza que hay en ti. Ayúdanos todos a acercarnos a ti y encontrar en ti, Jesús, la ayuda que necesitamos. Ayuda que es para esta vida y que es para toda la eternidad. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Pues como decía, hoy seguimos en Lucas 8. Para entender bien la historia, debemos entender algo del contexto de los judíos, los israelitas en el tiempo de Jesús. Los que vivían en su tiempo de él pertenecían a la religión judía y ellos tenían ya el Antiguo Testamento y ellos ponían en práctica y en los detalles de sus vidas los mandamientos y las reglas que Dios había establecido miles de años anteriormente en el Antiguo Testamento. Y algunas de las reglas y las leyes que Dios había puesto para ellos en su tiempo nos parecen algo raros y extraños. Por ejemplo, hablando de enfermedades, si tú tenías una enfermedad infecciosa, no tenías la libertad de vivir normalmente tu vida. Tú tenías que aislarte y no podías tener contacto con personas. Y hasta si alguien se muere en tu familia, por ejemplo, si tú como padre, si fallece tu hijo, o si tú como hijo fallece tu papá, tu mamá, tú puedes preparar el cuerpo, lavar el cuerpo, pero después de tocar el cuerpo te quedabas impuro por 7 días. Y para volver a la normalidad tenías que lavarte bien, esperar 7 días, después ir a hacer ciertos sacrificios para poder purificarte de nuevo. Quedabas, hablando espiritualmente, impuro. Y eso es un concepto que es difícil para nosotros comprender. ¿Por qué hacía Dios esto? Si tú enfermo o hasta incluso tocando a un enfermo, tú te quedabas impuro.
O si un enfermo estaba en una cama y tú tocando la cama, tú te quedabas impuro. ¿Por qué estas reglas de aislamiento, de distanciamiento, de quedarte impuro? Pues, como entendemos en estos días del coronavirus, la idea de infección, en su tiempo no existía la medicina moderna que tenemos ahora, pero para la protección, la misma protección de la gente, Dios hizo que tuvieron esas reglas en la sociedad para la protección de ellos mismos. No había antibióticos, no había medicina como tenemos ahora, y para el bien de la gente estableció esas reglas para que no todos llegaran a enfermarse con un solo contagiado. Pero al mismo tiempo, Dios quería enseñar a la gente ciertas lecciones espirituales. Y una de las lecciones es esto: Dios es santo, y el que no está 100% santo no puede estar en presencia de Él. Y por eso, si tenías una enfermedad o si estabas impuro, ritualmente impuro, no podías ir al templo sin haberte lavado, purificado, sin haber hecho el sacrificio. No fue posible entrar a la presencia de Dios porque Dios es santo. Así que había una lección espiritual, y otra lección espiritual fue esto: había restauración con Dios solo y cuando primero hubo un sacrificio. Así que esas fueron algunas razones prácticas por las cuales Dios había puesto para su gente esas reglas. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Lucas 8, y la gente todavía seguía esas reglas. La gente todavía seguía los mandamientos del Antiguo Testamento. Incluso la idea, estando enfermo de algo, tú tenías que separarte, aislarte de la gente. Por ejemplo, si una mujer tenía su tiempo de menstruación, ella no podía tener relaciones con su esposo por 7 días. Incluso la ropa de ella, la cama de ella quedaba impuro durante el tiempo de su menstruación, y el que tocaba la ropa, el que tocaba la cama, también se quedaba impuro. O si hablamos de los muertos, exactamente lo mismo. Al tocar un muerto, tú te quedabas impuro. Y mucho peor, por ejemplo, si tenías la lepra, tenías que vivir 100% aislado de tu familia y de la sociedad. Así que eso es el contexto de Lucas 8. Llegamos a nuestra historia para hablar hoy acerca de 2 personas. Versículo 40 es donde comienza nuestra historia. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, es primera persona hoy, Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Pues si tú has tenido en algún momento un hijo, una hija enfermo, seriamente enfermo, tú comprendes la desesperación que sientes cuando sabes que tu hijo o tu hija se está muriendo. Esto es algo muy feo. Hasta tú clamas a Dios y dices a Dios: Dios, tómame a mí, quítame mi vida, pero deja mi hijo, mi hija con vida todavía. Y este hombre, este jefe, dice que fue su única hija, la niña de sus ojos. Y él la estaba viendo cada día peor, cada día más débil, y sabía que estaba moribunda. Y se sentía desesperado. Y fue jefe de la sinagoga, fue líder. Pero ¿de qué servía su autoridad si en este momento su hija se estaba muriendo? Es como hoy tú puedes tener todo el dinero en el mundo, pero cuando tu hijo, tu hija se está muriendo y con todo tu dinero no rescatas la vida de tu hijo, de tu hija. Y él se sentía muy desesperado, y él acude a Jesús esperando que Jesús lo ayudara. Y dice aquí: Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban.
Y había entre la gente una mujer que hacía 12 años, padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Entonces esa es la segunda persona de nuestra historia. Ahora es una mujer y ella tiene hemorragias, es decir, como tener la menstruación, pero no paraba nunca, por 12 años. Y ella había ido a los médicos, dice, sin que nadie pudiera sanarla. Dale, desde que ella andaba de aquí para allá buscando a quien ayudarla y no encontraba a quién. Y había a lo mejor gastado tiempo y dinero. Y no. Y 12 años, imagínate. Ella tenía que vivir aparte. Su esposo no la podía tocar. La cama, la ropa de ella, todo impuro. Imagínate de tener, bueno, no sabemos, no habla de sus hijos, pero imagínate al tener un niño recién nacido y ella se quedaba con ese problema hasta 12 años después sin poder tocar a su hijo, a su hija. Es mucho tiempo. 12 años puede ser una eternidad cuando así es tu vida. Y ella tampoco podía ir al templo, no podía estar con las personas en la presencia de Dios. En estos días del coronavirus, si tú has estado enfermo del coronavirus o si tú has estado en la cuarentena, en una parte comprendemos cómo es esto. Te sientes como que no puedes ver a nadie, nadie puede verte a ti, nadie debe tocarte. Tú te sientes un poquito sucio, ¿no? Y dices, yo puedo contagiar a personas, mejor me aíslo. Pues es una cosa por 15 días, pero imagínate 12 años. En esos días te extrañamos mucho ir a la iglesia. Han pasado 8 meses de la cuarentena, bueno, de la pandemia. Y hace falta estar aquí reunidos. Imagínate 12 años sin poder ir al templo. Ella se siente desesperada y aparte ella se sentía avergonzada porque eso es algo muy personal. Es algo muy penoso para ella. Y en el versículo 44 dice, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. ¿Por qué no de frente? Pues yo me imagino, por sentirse tan sucia, tan avergonzada, tan apenada por esto, el problema que tenía y no podía de frente acercarse a Jesús. Entonces por detrás se acerca a Jesús y le toca el borde del manto. Normalmente en estos casos, ¿qué pasaría? Normalmente en estos casos Jesús se quedaría impuro, manchado. Pero algo pasa. Al instante cesó su hemorragia. Algo milagroso pasó. Jesús no quedó impuro. Poder salió de Jesús y la sanó 100%. Versículo 45. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Y la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Jesús la tocó, Jesús la sanó y Jesús le dio lo que más quería, paz. La libertad de estar restaurada con su familia, de abrazar a sus hijos, de abrazar a su esposo, de poder tener la libertad de ir otra vez al templo y disfrutar de la presencia del pueblo de Dios, en la presencia de Dios en el templo. La paz que anhelaba tener, Jesús la había dado. Es muy bonita la historia. Ahora regresamos a la historia de Jairo.
Versículo 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Y cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Y esto comprendemos. Había fallecido la niña. Y todos ahí llorando con este dolor de corazón. Pero Jesús le había dicho a Jairo: no tengas miedo, cree y ella será sanada. Así que Jesús le había dado esperanzas al Padre. Y Jesús dice a la gente: dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Es decir, la gente que estaba ahí no creía en la palabra de Dios. Y siempre es así, ¿verdad? Siempre hay burlones. Ahora llegamos al punto, versículo 54. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Jesús extiende la mano y toca el cuerpo de la niña. Y en este momento pasa algo hermoso. Jesús no se queda impuro. Jesús le da vida a su cuerpo muerto. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Yo te pregunto hoy, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede pasar esto? Que Jesús puede en estos momentos hacer lo que hizo. Pues en primer lugar vemos claramente el poder de Jesús. Pero tenemos que entender algo que fue escrito acerca de Jesús en el libro de Isaías 53, donde dice: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús pudo sanar a los enfermos y dar vida a los muertos. Él pudo perdonar pecados porque Él tomó en su persona lo manchado, lo sucio y lo penoso de nuestros pecados, lo cargó en Él. Y fue a la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Él es el que fue rechazado por Dios en nuestro lugar, separado de Dios en nuestro lugar. Por eso gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él en ese momento quedó fuera, separado, alejado, castigado por Dios, cargando nuestros pecados. Y pagó el precio. Y cuando resucitó de la muerte con la victoria final, ahora se ofrece en nombre de Jesús perdón de cualquier tipo de pecado, para que tú y yo no tengamos por qué estar excluidos y separados de la presencia de Dios. Jesús es el sacrificio, en Jesús hay restauración. Y Él es la respuesta que necesitamos para las cosas más horribles de nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿por qué hoy te sientes desesperado? Tal vez puede ser por tus propios pecados, por cosas que has hecho, decisiones pecaminosas que tú has tomado. Ahora estás viviendo ciertas consecuencias y te sientes culpable porque eres culpable.
Te sientes sucio y manchado y no tienes paz ni contigo mismo, ni menos con Dios. Y buscas paz. Y la buena noticia hoy es que Jesús es tu paz. Jesús pagó el precio en la cruz por tus pecados y simplemente con el arrepentimiento, Jesús te perdona y te dice, vete en paz. Yo te doy paz con Dios. Perdonado, restaurado, yo pagué el precio por tus pecados. Si eres así, hoy desesperado por los pecados en tu vida, escucha este mensaje, es muy bonito. Tal vez tu desesperación es por otras cosas. Tal vez tu desesperación es porque tienes una enfermedad o porque tienes un hijo, una hija, un miembro de la familia que está enfermo. Hazte cuenta, Jesús tiene poder para sanar, eso sabemos. La historia lo dice claramente. Y debemos pedirle a Dios por la salud, sí. Pero la esperanza de Jesús no es simplemente para esta vida, es para toda la eternidad. Y Él siempre sana, con perdón de pecados. Existe el hogar permanente donde el cuerpo ya no se enferma, porque ya no existe el pecado. Entonces, acudimos a Jesús en esos momentos y eso describe tu situación. Acude a Jesús, sí. Ábrele tu corazón y Él puede darte paz y confianza en medio de la tormenta de la salud. Tal vez tu desesperación es porque alguien has perdido. Has perdido a un hijo, una hija, otra persona. Y estás llorando. No puedes respirar. El mensaje de Jesús es igual para ti. Jesús ofrece esperanza para los que han muerto en Él, perdonados, ellos están en el cielo. Esta niña que Jesús resucitó otro día volvió a morir. Pero ¿dónde está esta niña ahora? Pues no sabemos, pero si ella se arrepintió y creyó en Jesús y confió en Jesús, tenemos la confianza que algún día en el cielo la vamos a ver. Podemos platicar con ella y preguntarle cómo fue su experiencia, porque ella está hoy en el cielo. Y tú también. Enfrentamos la muerte en esta vida. La muerte es parte de esta vida, pero no debe ser así. Y duele demasiado cuando la enfrentamos. Y Jesús es el que dice, si creen en mí, existe el cielo donde ya no hay muerte, ni lágrimas, ni llanto, ni dolor. Es un descanso verdadero. Entonces también acude a Jesús en tu desesperación. Habla con Él, ábrele tu corazón. Busca su presencia y su ayuda. Jesús es el que puede ayudarnos. Y si tienes otra cosa, porque a veces en esta vida vivimos situaciones muy complicadas, demasiadas complicadas. Y a veces me cuentan sus historias y yo no tengo la respuesta, pero el que sí sabe qué hacer es Dios. El mismo Jesús que ayudó a esta mujer, el mismo Jesús que ayudó a Jairo, es el mismo Jesús. Con compasión y con poder, Él nos ayuda en esta vida y nos guía a nuestro hogar eterno, donde lo veremos a Él cara a cara y disfrutaremos de su presencia y de paz eterna. Y cuando seguimos a Jesús, una pequeña parte de la paz que nos espera en el cielo, vivimos aquí. Y esto es la confianza que tenemos. Entonces acude a Jesús. Si conoce a personas que están pasando por momentos desesperantes, invítalos a este mismo Jesús de esta historia. Tu confianza es que es el mismo Jesús.
Tráelos a Jesús siempre. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por esta historia. Gracias por ser nuestra ayuda, nuestra fortaleza en momentos de angustia y desesperación. Señor, gracias por la historia de Jairo, gracias por la historia de esta mujer, gracias por habernos ayudado. Y en nuestro tiempo, oh Dios, ayúdanos a acudirnos a ti en todo momento. Señor, si sentimos avergonzados, sucios en tu presencia por nuestros propios pecados, límpianos, te pedimos. Si es por una circunstancia muy complicada, Señor, yo te pido, las personas que están viendo el video, ayuda a ellos, Jesús te pido, para que puedan decir, Jesús es mi pastor y nada me ha faltado. Gracias, Jesús, por escucharnos. En tu santo nombre decimos esto. Amén. Pues hace mucha falta cantar, y como hice la semana pasada en el video, terminé con una canción. Hoy quiero hacer lo mismo con otra canción. Si conoces la canción, Esta Paz, por favor canta junto con nosotros, aunque sea por video.